¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz lunes, feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Es un placer para mí nuevamente poder compartir la palabra que Dios me ha dado el día de hoy. Y como siempre lo digo, esperando que sea de edificación para tu vida, pero sobre todo que te ayude en el proceso, momento que estés viviendo, pero que te acerque también mucho más a Dios. Entonces, antes de empezar este devocional, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, en este día te damos gracias, gracias por un nuevo comienzo, Señor, porque cada despertar que tú nos regalas es eso, Señor, un nuevo comenzar. Cada aliento de vida, Señor, que tú soplas en nosotros es un nuevo respiro, una nueva esperanza, un nuevo amanecer, Señor, un nuevo comienzo, un nuevo día que tú escribes para cada uno de nosotros. Señor, te pido que cada persona que escuche este devocional lo atesore en su corazón, que la palabra que tú traes para compartir el día de hoy sea de edificación para sus vidas, pero que quede sembrado en cada corazón. Señor, gracias por lo que tú hiciste el día de hoy por nosotros, por la comida, por los trabajos, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno de tus hijos, Señor. Te doy gracias y en tu nombre será impartida hoy la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo le pedí a Dios este día una palabra para compartir. En momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de dolor, de ansiedad, de tristeza, sea lo que sea por lo que estés pasando. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestras aflicciones y el Señor conoce por todo lo que nosotros atravesamos. Y el Señor me daba una palabra en Jeremías 29:11 y la palabra dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, pero daros el fin que esperáis. ¿Y qué quiere decir con esto? En otra versión dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Y qué es lo que nos dice hoy el Señor? Creo que en este versículo nos recuerda lo que estamos viviendo. Yo no sé lo que tú estés atravesando hoy. Lo que yo sí sé es que Dios está detrás escribiendo una historia. Mira, hay veces que lo que estamos viviendo, y lo digo por experiencia propia, cuando pasas un momento muy duro o cuando pasas o estás atravesando algún proceso, creo que nos hemos llegado a preguntar todos, ¿y será que Dios está detrás de esto? ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? ¿Será que Dios está permitiendo que me pase esto? Y creo que sí, creo que lo único que quiere dentro de todo esto es que no nos olvidemos de Él, que detrás de todo esto hay un propósito y que Él ya está escribiendo la historia para cada uno de nosotros. Nosotros a veces creo que no entendemos, y lo digo por experiencia propia, que el Señor tenga planes para nosotros y a veces no están en la voluntad de lo que nosotros pedimos y nosotros no lo entendemos. Pero créeme que Dios tiene muchos mejores planes que nosotros mismos, pues Él nos creó, Él nos conoce perfectamente, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y creo que a veces nos sentimos olvidados por Él, porque creemos que cuando estamos pasando por alguna angustia, por algún dolor, por alguna depresión, ansiedad, no sé lo que estés pasando, creemos que Dios ya se olvidó de nosotros, pero no. Hoy yo te vengo a decir que el Señor no te creó para tener finales tristes, que el Señor no te creó para destruirte, que el Señor no te creó para hacerte sufrir, pero que muchas veces es necesario que nosotros pasemos por estos procesos, porque así se llaman procesos, para nunca olvidarnos que detrás de todo esto Dios está moviendo las piezas a nuestro favor. Es como que Dios tuviera en la mesa unas piezas de ajedrez y las está acomodando para que tú ganes.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de ese proceso hay luchas, hay dolor, hay tristeza, hay angustia y llegamos a desanimarnos. ¿Y qué es la otra cosa que me mostraba el Señor en este devocional? Mira, muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios, pero ¿qué es lo que pasa cuando realmente Dios no contesta esa petición como nosotros la pedimos o no de la manera en que nosotros la hicimos? Creemos que Dios no contestó esa petición, pero hay algo bien importante detrás de todo esto. A veces se nos olvida aceptar que la voluntad de Dios es otra, que los planes que Dios tiene para nosotros o para lo que estamos pidiendo o para la persona que estamos pidiendo no es la voluntad de Dios. Y ahí es lo difícil. Y es lo que Dios hoy nos viene a recordar, que Él está moviendo aún así las piezas a nuestro favor, pero muchas veces no es como queremos. Realmente yo te vengo a decir que Dios no escribió finales tristes para sus hijos, al contrario. Creo que estos procesos nos ayudan a crecer, pero también creo que nos enseñan a depender más de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque, mira, si realmente en nuestra vida todo fuera felicidad, todo fuera alegría, ni siquiera nos acordáramos de Dios. Y hay que ser honestos, muchas de las veces nos acordamos de Dios cuando estamos en la angustia, cuando estamos en el problema, cuando el doctor ya dio un diagnóstico, cuando hay una enfermedad, cuando ya hay una pérdida. Es cuando nos acercamos a Dios y tristemente así es. Si no fuera por esos momentos, nosotros no nos acercaríamos a Dios, nosotros no dependeríamos de Dios, nosotros ni siquiera nos acordaríamos de Dios. Y eso es lo que Dios me mostraba esta mañana. Cuando debemos depender de Él en todo momento, a toda hora. Realmente hay veces que nosotros pedimos algo, lo digo por mí, pero muchas de las veces tal vez Dios contesta la petición, pero no como yo la pedí o como yo quisiera. Pero eso no significa que Dios sea malo y eso tampoco significa que Dios no me ha escuchado, significa que realmente la voluntad de Dios es otra. Mira, es como yo lo veo de esta manera, ¿no? Los que somos padres. Bueno, yo ya tengo una jovencita, pero los que tienen niños chiquitos. Yo recuerdo mucho esto que nos dice nuestro pastor a nosotros. Nosotros, aunque tenemos hijos, ¿verdad? Queremos darles lo mejor, pero no siempre todo lo que les vamos a dar es bueno, ¿verdad que no? Porque no todo lo que nos piden les hace bien. O es como por decirte, tu niño pequeño viene y te pide un dulce, claro que se lo vas a dar, pero a los 5 minutos viene y te pide otro, bueno, a lo mejor se lo das. Y a los otros 5 minutos viene y te pide otro, y así sucesivamente. Todo ese tiempo tú no le vas a dar ese dulce, ¿sabes por qué? Porque sabes que le va a hacer mal. En tu voluntad no es que no está dárselo, al contrario, tú se lo quieres dar. Pero ¿por qué no lo haces? Porque sabes que no le hace bien y porque tampoco está dentro de la voluntad. Entonces, yo me reflejo mucho en eso. Dios como Padre de nosotros, de cada uno de nosotros, conoce lo que es mejor y créeme que Él está escribiendo una historia diferente para nosotros. Es difícil aceptarlo, sí, es difícil verlo cuando estamos en esa situación, en ese dolor, en ese proceso. Duele, cuesta aceptar que no es la voluntad de Dios contestar esa petición o no de esa manera. Cuesta realmente soltar y decirle a Dios las palabras. Señor, te agradezco por todo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y creo que esa fue una de las llaves, claves principales, porque mismo Dios, mismo nuestro Señor Jesús lo hizo cuando le dijo a Dios.
Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y a nosotros nos cuesta muchísimo decirle a Dios, Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y lo digo, nos cuesta, porque a mí también me ha costado. A mí también de pronto me cuesta decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque realmente no es lo que estoy deseando. Pero lo único que sí sé es que Dios conoce lo que es mejor para nosotros y Él sí puede ver lo que hay más adelante, Él sí puede ver lo que vendrá a futuro. Y tal vez en el momento no lo entendemos, pero Dios sabe por qué lo está haciendo. Dios sabe por qué está escribiendo esa historia de esa manera. Tal vez en tu corazón hay dolor, tal vez en tu corazón hay angustia o hay una pérdida como yo. Pero aún así mi corazón siente agradecimiento por Él. Porque aunque no fue como yo esperaba, la voluntad de Dios se sigue manifestando en mi vida y el favor de Dios sigue estando conmigo. Y yo sé que aún en estos momentos tan difíciles, el Señor no me deja, no me ha soltado y no lo hará. Al menos que yo lo haga. Pero yo estoy segura que Él no lo hará. ¿Qué te quiero decir con esto? Pídele a Dios que te ayude a confiar en sus planes perfectos de Él. Pídele a Dios que te ayude a aceptar su voluntad. Créeme, entrégale a Dios tus cargas, entrégale a Dios tus peticiones, ábrele tu corazón al Señor y dile, Señor, mira, yo tengo esta angustia, tengo este problema, tengo este pesar, este sentir, Señor, estoy pasando por este proceso. Ojo, muchas veces Dios creemos que no lo sabe, pero Él lo sabe. Pero a Él también le gusta escuchar a sus hijos, decirle, Señor, te necesito, Señor, mira, estoy pasando por esto y esto y esto, Señor, ayúdame a confiar en ti, Señor, ayúdame a que mi fe no mengüe, Señor, ayúdame a levantarme en fe, en oración y a creer que lo que sea tu voluntad, yo lo acepte. Y te puedo asegurar que descansas en Él. Nuevamente, no es fácil. No es fácil decirle a Dios, Señor, mira, yo te lo voy a poner como ejemplo mío. Tener un familiar enfermo no es fácil decirle a Dios, Señor, mira, porque ¿qué es lo primero que le voy a pedir? O le vamos a pedir, Señor, mira, tengo esta necesidad, Señor, sana a este familiar que tengo enfermo, Señor, mira, dale la sanidad y Dios lo puede hacer porque Dios lo puede hacer. Y yo firmemente lo creo, Dios lo puede hacer. Pero muchas veces no está en la voluntad de Dios y eso es lo que nos cuesta aceptar. Y entonces renegamos y empezamos a decir, no, pues Dios no me cumplió lo que le pedí. No es cierto que Dios hace milagros. ¿Y sabes qué? Pues aún en medio de lo que no me cumplió, Dios hizo un milagro. Aún en medio de lo que no estuvo en mi voluntad, pero sí en la de Él, aún así sucedió el milagro. Lo que pasa es que a veces somos un poco egoístas y nosotros queremos decirle a Dios qué hacer y no queremos dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Más bien nosotros queremos decirle a Dios cómo hacerlo y qué hacer. Por eso muchas de las veces las peticiones no son contestadas porque no están ni bajo la voluntad de Dios ni bajo el corazón de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos decirle a Dios, Señor, pues mira, tú eres Dios, tú puedes sanar a este familiar enfermo, sánalo. Y no es que Dios no lo pueda hacer nuevamente, Dios lo puede hacer. Él es Dios. Él levantó a Lázaro de la muerte. ¿Qué no puede hacer con nosotros? Él lo puede hacer, pero no estamos confiando. Entonces no tendría chiste que entonces tú le dijeras a Dios, Señor, mira, estoy pasando por esta necesidad, haz el milagro y pum, que Dios lo haga. Entonces, ¿dónde estaría tu confianza? ¿Dónde estaría tu fe? Entonces, solo porque te contestó la petición es que tú creerías que Dios es un Dios de milagros.
Pero si Dios no contestó de la manera que tú esperabas tu petición, ¿ya no es un Dios de milagros? Yo quiero que hoy te pongas a reflexionar un poco. ¿Realmente tu fe está siendo puesta en lo que el Señor hará o en lo que el Señor hace en tu vida, aunque no sea como tú quieres, como tú esperas? ¿Realmente estás confiando en Dios? No lo tienes que decir a nadie, eso es entre tú y Dios, pero realmente escudriña tu corazón. ¿Realmente estás confiando en Él? ¿Realmente le estás diciendo a Dios, Señor, no contestaste la petición de mi corazón como yo la esperaba, pero aún así te glorifico, aún así te doy gracias, aún así sigo creyendo en ti y aún sigo creyendo que eres un Dios de milagros? No es fácil para mí hoy estar aquí diciéndote que tengas fe y que Dios tiene planes para nosotros, porque si yo te dijera por lo que yo estoy pasando ahorita, a lo mejor tú me dirías, o a lo mejor tú pensarías en este momento, no, pues no creo, porque hablas de Dios como que nunca te ha pasado nada en la vida, y es todo lo contrario, me ha pasado de todo, de todo. Y justo en estos momentos, muchísimo más. La pérdida de un ser querido no es fácil. Y aún así hoy yo estoy aquí para decirte que doy gracias a Dios, porque Él hizo un milagro muchas veces. Y aunque esta vez no fue como yo esperaba, aún así le glorifico y aún así le doy gracias. Y aún sigo creyendo 100% que Dios sigue siendo un Dios de milagros, aún cuando no fue como yo esperaba. Porque solo Él sabe lo que era mejor para nosotros. Porque la historia, Él es quien la escribe. Él fue el que nos creó. Y si Dios decidió que así fuera, tengo que aprender a aceptar su voluntad, aunque duela. Pero cuando tú aprendes a aceptar la voluntad de Dios y aprendes a agradecer por lo que por lo que no fue, por lo que hasta no se te concedió, la historia de tu vida va a cambiar muchísimo. Vas a aprender a ver a Dios de una manera como nunca antes lo habías visto. Créemelo. Dios nunca te va a dejar en esa oscuridad, porque Dios lo oscuro lo trae a la luz, porque lo injusto Dios lo vuelve justo. Capta esto. A veces lo que vemos como un momento injusto, tarde o temprano Dios lo vuelve justo. Aun cuando vemos que el problema, la situación o lo que estamos pasando es el momento más oscuro, la noche más oscura, tarde o temprano sale el sol, tarde o temprano vuelve a amanecer. Y cuando vuelve a amanecer, ahí está Dios, trayendo nuevamente esa luz, esa paz a tu alma y a tu corazón. Así de que hoy yo te invito a que escudriñes tu corazón en lo más profundo, en el rincón más pequeño de tu corazón. Realmente hoy, si yo te preguntara, realmente aún con lo que Dios no ha contestado, ¿sigues creyendo que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios sigue siendo ese Dios de milagros? Yo sí. Hoy por hoy estoy enfrentando una pérdida muy grande y aún así estoy aquí para decirte que sigo creyendo en mi Dios, en ese Dios al que yo le sirvo. Y sigo creyendo fielmente en mi Dios de amor, que Dios es misericordioso y que aún me tiene en la palma de su mano. Y que mi Dios es un Dios de milagros. Y que aunque hoy tus ojos no lo puedan ver, Él está obrando. Solo confía. Así es que dile a Dios cómo está tu corazón.
Ábrelo, exprésalo, díselo. Él te quiere escuchar. Pero ante nada dejes de creer que Dios es un Dios malo. No, simplemente Dios no nos va a dar más de lo que no podemos aguantar, pero tampoco nos va a dar algo que sepa que no va a ser bien para nosotros. Dios tiene planes para nosotros y sus planes son perfectos. Y lo que tienes que hacer es confiar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hace y en lo que Dios hará. Al final del día, Dios seguirá siendo Dios y eso nada lo va a cambiar. Es mejor creer, confiar y aceptar. Y una vez que tú aceptas la voluntad de Dios, créeme que aprenderás a ver las cosas de diferente manera. Sigue creyendo en Él. Hoy yo te invito a que por más oscura que esté la noche, tarde o temprano saldrá el sol. Ese rayito de luz de esperanza aún está ahí. Y es Dios diciéndote, hoy día, clama a mí que yo te responderé. Cree en mí, confía en mí, deja tus cargas en mí y aprende a aceptar mi voluntad, porque una vez que lo hagas te enseñaré todavía muchas más cosas. Así que hoy yo te dejo con esa reflexión, que escudriñes tu corazón y realmente te preguntes si realmente estás aceptando la voluntad de Dios o estás queriendo que Dios haga lo que tú quieres que haga. Así que, pues cierra tus ojos en esta tarde. Voy a hacer una última oración para concluir este devocional y voy a orar. Señor Padre amado, por recordarme que tus planes, Señor, son mucho mejor que los míos, Señor. Coloco estos planes en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tu voluntad, Padre, es mucho mejor que la nuestra, que tus planes, Señor, son perfectos y maravillosos para nuestra vida, que tú eres el único autor, Señor, de cada historia que tú escribes, Señor, para nosotros, porque solo tú, Padre, conoces el corazón, la necesidad que hay en cada uno de tus hijos. Glorifícate, te pido, en cada corazón, manifiéstate en cada persona que está viendo este devocional. Llénale, Señor, con tu amor, con tu paz, guíale sus pasos, tómalos en el hueco de tu preciosa mano, escudriña, Señor, sus corazones. Que la semilla de hoy día, que tu palabra quede sembrada, Señor, y dé fruto, Señor, para tu gloria, Señor. Yo te pido, Padre, yo te pido, Señor, que te glorifiques en medio de cada persona, de cada familia, Señor. Que traigas paz donde hay dolor, Señor. Que traigas amor, Señor, y que traigas compañía donde hay soledad, Señor. Que traigas fuerza, Señor, donde hay debilidad, Señor. Que te glorifiques y te manifiestes, Padre. Que hoy esta palabra que tú me has dado, Señor, traiga la completa certeza de que tú sigues siendo Dios, el Dios que levantó a Lázaro de la muerte, el Dios que hace milagros, el Dios que nos sustenta, y que hoy por hoy, Señor, tú sigues siendo el de ayer, el de hoy, el de mañana y el de siempre, el que reina, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, para ti sea la gloria. Señor, te pido por cada corazón que verá este devocional, que cuando lo escuchen, Señor, no se vayan de la misma manera. Que quede atesorada tu palabra, Señor, en cada corazón. Señor, te lo pido hoy en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que deseo con todo mi corazón que esta palabra penetre en tu corazón, que la guardes, la atesores y que sigas confiando en que Dios tiene una historia para ti, para mí, y que Dios nunca se equivoca y que cuando es la voluntad de Dios hay paz y que Dios sigue siendo el mismo Dios de milagros. Así que te dejo en esta tarde. Nos estamos viendo nuevamente con otro devocional y te deseo que tengas un resto de tarde excepcional y bueno, donde te encuentres, sea de día, tarde o noche, te deseo que el Señor siga bendiciendo tu camino. Nos vemos pronto.
Bendiciones.